Si hubieras nacido mujer en el año 30 después de Cristo, tu vida no te pertenecería. No elegirías con quién casarte. No decidirías cuándo tener hijos. No podrías iniciar un divorcio. Tu palabra valdría menos que la de un hombre ante muchos tribunales, y tu futuro estaría definido desde la infancia. Podrían comprometerte en matrimonio a los 12 o 13 años. Tu mayor valor social sería dar hijos varones. Y si eras acusada de adulterio, las consecuencias podían ser brutales. Pero eso no es lo más impactante. Lo más impactante es que todo esto era completamente normal. Nadie lo veía como injusto. Nadie lo cuestionaba. Era el orden natural del mundo. Hoy vamos a viajar al siglo I, a la Judea, bajo dominio del Imperio Romano, a las calles polvorientas de Nazaret, a los mercados de Jerusalén, a las casas humildes donde vivían familias enteras en una sola habitación. Vamos a descubrir cómo era realmente la vida de una mujer común en tiempos de Jesús. No la versión idealizada, no la pintura religiosa, sino la realidad histórica. ¿Qué derechos tenía? ¿Qué esperaba la sociedad de ella? ¿Qué pasaba si no obedecía? ¿Cómo era su día a día? ¿Y existía alguna esperanza dentro de ese sistema? Porque hay algo que muchos no saben. Aunque la estructura social era profundamente patriarcal, algunos relatos de la época muestran actitudes que rompían con lo establecido. Y entender eso cambia completamente la perspectiva. Pero primero, entendamos el contexto. Estamos en el siglo I. Judea es una provincia bajo control romano. La vida está regida por una mezcla de tradición judía, normas familiares estrictas y la autoridad imperial. La identidad de una mujer no era individual. Siempre estaba ligada a un hombre, primero al padre, luego al esposo, y si enviudaba, a un hijo varón o a un pariente masculino. No existía el concepto moderno de autonomía femenina. Desde niñas, las mujeres eran preparadas para 3 cosas: matrimonio, maternidad, obediencia. Aprendían a moler grano, hornear pan, buscar agua, tejer lana, cuidar animales pequeños y mantener el hogar. La educación formal era limitada. La enseñanza de la ley estaba centrada en los varones. El espacio público pertenecía a los hombres. El privado, a las mujeres. Pero incluso dentro del hogar, la autoridad no era suya. Ahora imagina esto. Tienes 13 años. Un acuerdo entre tu padre y otro hombre ya ha decidido tu futuro. No conoces realmente a tu esposo. Te mudas a su casa. Tu cuerpo ahora tiene una función social, dar descendencia. Y si no puedes tener hijos, la presión cae sobre ti. Podías ser repudiada, desplazada, humillada socialmente. La infertilidad no era vista como una condición médica. Era una vergüenza. Y aún así, esa era solo una parte de la historia, porque también existían mujeres comerciantes, mujeres que administraban hogares complejos, viudas que manejaban propiedades y mujeres que desafiaban normas en silencio. La realidad era dura, pero no uniforme. En este video vamos a recorrer la infancia, el matrimonio, las leyes, los castigos, la vida cotidiana, la religión, la política y el contraste que muchos historiadores señalan cuando analizan ciertos comportamientos que rompían esquemas culturales. Pero prepárate, porque vas a ver cosas que rara vez se explican con claridad. Vas a entender por qué nacer mujer en el siglo I era una experiencia profundamente condicionada por la estructura social. Y también descubrirás algo que probablemente no esperas. Así que quédate hasta el final, porque la parte más interesante no está al principio, está cuando entendemos cómo algunas dinámicas comenzaron a cuestionarse. Si te apasiona la historia contada sin filtros, con contexto real y análisis profundo, este video es para ti. Y antes de continuar, quiero leerte. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Eso ayuda muchísimo al canal y me encanta ver desde dónde nos acompaña esta comunidad. Y si te gusta este tipo de contenido histórico inmersivo, deja tu like ahora mismo.
Eso le dice al algoritmo que quieres más historias como esta. Imagina el momento en que una niña nace en una aldea de Galilea, alrededor del año 20 después de Cristo. No hay celebración ruidosa. No hay gran expectativa social. Si es varón, el nacimiento fortalece el honor de la familia. Si es mujer, es bienvenida, sí, pero con una realidad clara. Algún día se irá. Desde el primer día, su destino ya está trazado. En el mundo judío del siglo I, la familia era la base absoluta de la sociedad. Y dentro de esa estructura, el padre era la autoridad legal y económica. Tenía poder sobre los hijos y, en gran medida, sobre el futuro de las hijas. La niña crece en una casa sencilla, una construcción de piedra o adobe. Una sola estancia principal. Un espacio compartido con padres, hermanos y, muchas veces, animales pequeños. No hay habitaciones privadas. No hay intimidad. Desde muy pequeña, empieza a observar a su madre. Cómo muele el grano cada mañana. Cómo amasa el pan. Cómo recoge agua del pozo. Cómo hila lana y remienda túnicas. Cómo mantiene el fuego encendido. A los 5 o 6 años ya ayuda. A los 9 o 10 trabaja activamente. A los 12 está lista para el matrimonio. Porque sí, la pubertad marcaba el inicio de la edad adulta femenina. No existía adolescencia como la entendemos hoy. En cuanto el cuerpo mostraba señales de madurez, la sociedad entendía que la función reproductiva podía comenzar. Mientras tanto, ¿recibía educación? Depende. En familias más estrictas, los varones eran enviados a aprender la Torá en espacios vinculados a la sinagoga. Las niñas no solían participar de esa formación formal. Aprendían las tradiciones en casa, a través de la madre. Sabían rezar, sabían las festividades, sabían las normas de pureza, pero no eran formadas como intérpretes oficiales de la ley. Su conocimiento era práctico y religioso, pero no jurídico ni público. Y eso es clave, porque el espacio público, la enseñanza, el debate legal, la autoridad religiosa estaba dominado por hombres. Ahora avancemos unos años. Tiene 12 o 13. Su padre ha comenzado a negociar. El matrimonio no era una historia romántica. Era un contrato, un acuerdo entre familias. Se discutía la dote. Se evaluaba la reputación. Se analizaba la estabilidad económica del futuro esposo. La joven podía expresar opinión en algunos contextos, pero la decisión final recaía en el padre. Y aquí entra un punto importante. El matrimonio judío del siglo I tenía 2 etapas. Primero, el compromiso formal, Kiddushin. Luego, aproximadamente un año después, la convivencia definitiva, Nisuin. Durante ese año, la joven seguía en casa de su padre, pero legalmente ya estaba vinculada al esposo. Romper ese compromiso requería un procedimiento formal de divorcio. Sí, aunque aún no viviera con él. Ahora piensa en el impacto psicológico. Una adolescente, prometida legalmente, esperando el día en que deje todo lo que conoce. Cuando finalmente llega ese momento, la ceremonia es sencilla pero significativa. Se traslada a la casa del esposo y desde ese instante su identidad cambia. Ya no es hija de, es esposa de. Su función principal es clara, dar hijos, preferiblemente varones. ¿Por qué varones? Porque los hijos varones heredaban, sostenían el apellido y garantizaban protección futura. Si una mujer no podía concebir, la presión social era enorme. La infertilidad recaía casi siempre sobre ella, aunque médicamente pudiera no ser así. Podía ser humillada, comparada con otras mujeres, o incluso desplazada si el esposo decidía tomar otra esposa o concubina en ciertos contextos. Ahora hablemos del divorcio. En el mundo judío del siglo I, el hombre podía iniciar el repudio mediante un documento formal llamado get. Las escuelas rabínicas debatían las razones válidas. Algunas interpretaciones permitían el divorcio por faltas graves. Otras eran mucho más flexibles. La mujer, en cambio, tenía opciones mucho más limitadas para iniciar la separación.
Su seguridad económica tras el divorcio dependía de acuerdos previos y de la familia. Una mujer repudiada sin hijos quedaba en situación extremadamente vulnerable, porque en esa sociedad no existía independencia económica estructurada para la mayoría. Ahora entremos en el terreno legal. ¿Podía una mujer testificar en juicio? En muchos casos, su testimonio no tenía el mismo peso que el de un hombre. ¿Podía heredar? Sí, pero en circunstancias específicas, generalmente si no había hijos varones. ¿Podía poseer bienes? Sí, especialmente en contextos urbanos más romanizados, pero la administración muchas veces recaía en varones. Aquí es importante entender algo. No estamos hablando de un sistema malvado en la mentalidad de la época. Era el orden social aceptado. La estructura patriarcal no era vista como opresión, sino como estabilidad. Pero desde nuestra perspectiva moderna, la diferencia es abismal. Y aún no hemos hablado de los riesgos, porque la vida femenina también estaba marcada por el peligro físico constante. Embarazos frecuentes, partos sin medicina moderna, riesgo altísimo de mortalidad materna. Cada embarazo era un acto de supervivencia. Cada parto podía ser el último. Y aún así, la expectativa social era clara. Cuantos más hijos, mejor. Ahora pensemos en algo más profundo. ¿Cómo afectaba todo esto a su identidad interna? Si desde niña le enseñaban que su valor estaba en servir, en obedecer y en reproducir, su autoestima estaba inevitablemente ligada a la aceptación masculina y familiar. Pero no todo era pasividad. Las mujeres sostenían la economía doméstica. Sin ellas, el hogar colapsaba. Molían el grano que alimentaba a la familia. Tejían las prendas que vestían todos. Manejaban el almacenamiento de alimentos. Educaban a los hijos en la primera etapa. Eran invisibles en lo público, pero indispensables en lo privado. Y aquí surge algo interesante. En ciudades como Jerusalén, influenciadas por Roma, existían mujeres con mayor margen económico. Algunas administraban negocios pequeños o propiedades heredadas. La realidad rural era más rígida, la urbana, ligeramente más flexible. Pero en términos generales, el sistema era claro. Dependencia masculina estructural. Ahora detente un momento. Imagina vivir sabiendo que tu seguridad depende de la estabilidad emocional, económica y moral de un hombre, que tu reputación es frágil, que un rumor puede destruir tu posición, que tu cuerpo no es solo tuyo, sino un instrumento social. Esa era la realidad cotidiana. Y todavía no hemos hablado de los castigos, ni del concepto de pureza, ni del peso religioso sobre el cuerpo femenino. Pero antes de avanzar, entiende esto. No todas las mujeres vivían exactamente lo mismo. Había diferencias según región, clase social y contexto familiar. Sin embargo, el marco general era firme. La mujer existía dentro de una red de autoridad masculina. Padre, esposo, hijo. Y salir de esa red significaba riesgo. En la próxima parte entraremos en las leyes sobre adulterio, la pureza ritual, el estatus de las viudas, la prostitución en contexto romano y los relatos que muestran interacciones inesperadas que rompían normas culturales, porque la historia no es simple, es compleja. Y cuando la analizamos sin filtros modernos, entendemos mejor tanto las limitaciones como las grietas del sistema. Hay algo que debemos entender antes de seguir. En el siglo I, el cuerpo de una mujer no era solo biológico, era simbólico, era religioso, era social, era legal. Cada acción, cada ciclo natural, cada relación tenía implicaciones espirituales y comunitarias. Y eso convertía la vida femenina en un equilibrio constante entre honor y vergüenza. Comencemos por uno de los temas más delicados, la pureza ritual. En la tradición judía del siglo I, basada en la ley mosaica, existían normas claras sobre estados de pureza e impureza. La menstruación, por ejemplo, colocaba a la mujer en un estado temporal de impureza ritual. Esto no significaba pecado, pero sí implicaba restricciones.
Durante esos días, debía evitar ciertas interacciones físicas y prácticas religiosas específicas. Después, debía cumplir un proceso de purificación. Ahora imagina vivir sabiendo que cada mes tu cuerpo te coloca en una categoría social distinta, no por culpa moral, sino por norma religiosa. Y esto no era algo opcional, era parte del tejido cultural. El parto también implicaba periodos de purificación. Después de dar a luz, la mujer atravesaba un tiempo determinado antes de poder participar plenamente en rituales religiosos. Y aquí aparece una idea clave. La religión no solo regulaba el alma, regulaba el cuerpo. Y en una sociedad profundamente religiosa, eso influía en la percepción pública. Ahora hablemos de adulterio. En el siglo I, el honor familiar era una estructura central. Una acusación de adulterio no afectaba solo a la mujer, afectaba al esposo, afectaba al padre, afectaba a toda la familia. La ley judía tradicional contemplaba castigos severos para el adulterio femenino. Pero algo importante, en la práctica del siglo I, bajo dominio romano, muchas sentencias capitales requerían aprobación romana. Eso significa que no todo castigo descrito en textos antiguos se aplicaba automáticamente en la vida diaria. Sin embargo, la amenaza social era real. Una mujer acusada podía enfrentar humillación pública, rechazo y pérdida total de seguridad. El estándar no era completamente simétrico. La infidelidad masculina era juzgada bajo criterios diferentes, porque el sistema estaba diseñado desde una estructura patriarcal. Ahora pensemos en la reputación. La reputación era capital social. Una mujer debía protegerla constantemente. La modestia en vestimenta, la conducta en público, la interacción con hombres. Todo estaba bajo observación. Una conversación prolongada podía generar rumores. Una presencia frecuente en ciertos lugares podía levantar sospechas. En pueblos pequeños donde todos se conocían, la presión era intensa. Ahora pasemos a otro grupo vulnerable, las viudas. En una sociedad donde la protección económica dependía del varón, quedar viuda podía significar caer en la pobreza rápidamente. Si tenía hijos varones adultos, la situación podía estabilizarse. Si no, la vulnerabilidad era profunda. Algunas viudas lograban administrar propiedades heredadas, pero muchas dependían de la caridad comunitaria o de redes familiares. Los textos antiguos muestran preocupación social por las viudas precisamente por esta fragilidad estructural. Y aquí aparece algo interesante. La vulnerabilidad femenina no siempre provenía de violencia directa. A veces provenía de la dependencia económica obligatoria. Sin independencia financiera, las opciones eran limitadas. Ahora entremos en un terreno más incómodo, la prostitución. En el mundo romano, la prostitución existía de manera abierta y regulada. En Judea, el contexto era más complejo por las normas religiosas. Sin embargo, existía. Algunas mujeres terminaban en esa situación por pobreza extrema. Otras eran esclavas. Sí, esclavas. Porque no olvidemos algo, la esclavitud era parte del mundo antiguo. Una mujer esclava no tenía derechos legales propios. Su cuerpo pertenecía a su amo. Eso cambia completamente la ecuación. Mientras hablamos de normas sociales, también debemos reconocer que la clase social marcaba diferencias enormes. Una mujer de familia acomodada urbana tenía más protección que una campesina pobre. Una esclava tenía menos protección que ambas. Ahora volvamos al concepto de pureza. Ahora hablemos del espacio religioso. En el Templo de Jerusalén existían áreas diferenciadas. El acceso no era idéntico para hombres y mujeres. En las sinagogas, la enseñanza pública estaba dominada por varones. Eso limitaba la visibilidad femenina en el ámbito espiritual formal. Sin embargo, la espiritualidad doméstica, oraciones, festividades, prácticas diarias, estaba profundamente influenciada por mujeres. Ahora viene un punto importante. En los relatos del siglo I, aparecen episodios que muestran interacciones públicas entre maestros religiosos y mujeres.
Y eso era culturalmente llamativo. No porque las mujeres no existieran, sino porque el diálogo público religioso no solía centrarse en ellas. Eso genera preguntas interesantes para los historiadores. ¿Eran excepciones? ¿Eran señales de cambios culturales? ¿O simplemente episodios preservados por su carácter inusual? Lo veremos más adelante. Por ahora, volvamos a la estructura legal. El padre podía anular ciertos votos hechos por su hija si vivía en su casa. El esposo podía hacer lo mismo en algunos contextos. Eso muestra la jerarquía clara, pero también muestra que la mujer sí tenía capacidad de hacer votos. Es decir, no era inexistente jurídicamente. Estaba subordinada, pero no era invisible ante la ley. La complejidad es mayor de lo que a veces se presenta. Ahora pensemos en el miedo. Miedo a la pérdida de reputación, miedo al abandono, miedo al parto, miedo a la pobreza. La estabilidad dependía del cumplimiento de expectativas sociales, y romper expectativas tenía consecuencias. Sin embargo, dentro de esa rigidez también había afecto real, familias que se querían, esposos que respetaban, madres que guiaban con sabiduría. La historia no es monocromática, pero estructuralmente, la balanza de poder estaba inclinada, y eso condicionaba cada decisión femenina. Después de entender la estructura ley, pureza, matrimonio, dependencia económica y trabajo invisible, podemos comprender algo fundamental. El sistema era fuerte, pero no era hermético. Había grietas. Y esas grietas son históricamente fascinantes. En los registros del siglo I aparecen mujeres que no encajan del todo en el molde esperado, no porque vivieran fuera del sistema, sino porque actuaron dentro de él de maneras inesperadas. Algunas mujeres poseían recursos propios, especialmente en contextos urbanos más romanizados. Podían administrar propiedades heredadas o manejar bienes familiares. No era lo común en zonas rurales pobres, pero existía. Eso ya introduce un matiz. La realidad femenina no era uniforme. También aparecen viudas con cierto grado de autonomía. Si habían heredado bienes o tenían hijos adultos, podían adquirir respeto e influencia comunitaria. La edad cambiaba la posición social. Una joven dependía. Una madre consolidada podía influir. Pero lo más llamativo son los momentos en que mujeres participan en espacios públicos de conversación religiosa o social de forma visible. En una cultura donde el honor y la reputación eran centrales, una interacción pública entre una mujer y un maestro religioso no era irrelevante, no era imposible, pero tampoco rutinaria. Cuando tales escenas quedaron registradas, probablemente fue porque rompían expectativas culturales, y esto es clave. Lo sorprendente no es que existieran mujeres activas. Lo sorprendente es que ciertas acciones fueran consideradas dignas de ser contadas. Algunas mujeres aparecen mostrando iniciativa, haciendo preguntas, expresando opiniones, financiando actividades religiosas o desplazándose junto a grupos itinerantes. Nada de esto implica una revolución estructural inmediata. El sistema patriarcal no desapareció. Las leyes no cambiaron de un día para otro, pero sí revela algo importante. La realidad social era más dinámica de lo que una lectura superficial podría sugerir. Había tensión entre norma y práctica. Había diferencias entre campo y ciudad, entre pobreza y riqueza, entre juventud y madurez, entre libertad económica y dependencia total. También debemos considerar la influencia romana. El imperio ofrecía modelos femeninos distintos en ciertas regiones, mujeres con presencia pública limitada, pero visible, especialmente en élites urbanas. Esa influencia cultural podía filtrarse lentamente en Judea, aunque siempre tensionada por la tradición religiosa local. Lo que emerge es un cuadro complejo. La mujer del siglo I no era una figura sin voz ni agencia, pero tampoco era socialmente equivalente al hombre en poder legal o político. Su influencia operaba en otros niveles: doméstico, relacional, económico indirecto, espiritual cotidiano.
Y cuando alguna mujer cruzaba el umbral del espacio esperado hablando en público, administrando recursos propios, actuando con iniciativa religiosa, el acto tenía peso simbólico, precisamente porque existía una norma fuerte de fondo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto al mirar hacia atrás desde hoy? Significa que debemos evitar dos errores. El primero, idealizar el pasado como si hubiera sido igualitario. No lo era. Las estructuras eran claramente patriarcales y limitaban opciones femeninas en múltiples niveles. El segundo, imaginar a todas las mujeres como víctimas pasivas sin margen de acción. Tampoco era así. Dentro de los límites culturales, muchas ejercieron influencia real, tomaron decisiones estratégicas y sostuvieron comunidades enteras. La historia rara vez es blanco o negro, es tensión. Es contexto, es estructura y grieta al mismo tiempo. Y aquí está el cierre importante. Para comprender cualquier episodio llamativo del siglo I relacionado con mujeres, cualquier gesto que parezca disruptivo o sorprendente, primero debemos entender el mundo normal en el que ocurrió. Un mundo donde el honor lo era todo, donde el matrimonio definía identidad, donde la economía doméstica sostenía la supervivencia, donde el cuerpo femenino estaba regulado por ley religiosa, donde la dependencia masculina era estructural. Solo cuando vemos ese marco completo, entendemos el peso cultural de cualquier desviación. La mujer del Israel del siglo I vivía dentro de una red firme de expectativas, pero dentro de esa red había movimiento, había resiliencia, había adaptación, había inteligencia práctica. Había influencia silenciosa. Su historia no es solo la historia de limitación, es también la historia de supervivencia, gestión, transmisión cultural y presencia constante en el corazón del hogar. Y en una sociedad donde el hogar era el núcleo de todo, eso no era poca cosa. Ahí está el verdadero matiz histórico. No una revolución abierta, pero sí una realidad más compleja, más humana y más interesante de lo que a veces imaginamos.